Bien, una vez que hemos dado la introducción en el video anterior sobre los puntos que vamos a tratar en este módulo, iniciaré la implementación con lo que es el mantenimiento de datos de autores. En esta implementación que al inicio simplemente hemos estado trabajando directamente con la entidad, lo que voy a hacer a continuación es primero crear la clase DTO donde voy a representar la información que voy a recibir y al mismo tiempo la información que se va a mostrar ante una respuesta. Como en este caso ya comenzaré creando los DTOs, recuerda que cuando tú incorporas este patrón, hay un componente que hay que incorporar en nuestro proyecto que es el mapper. Y recuerda que el mapper tiene como objetivo convertir o transformar lo que vendría a ser la estructura de una entidad hacia un DTO cuando esto va a ser una respuesta, o lo que vendría siendo la estructura de un DTO hacia un entity cuando esto viene a ser un request. Entonces, para eso, la biblioteca que voy a utilizar, porque los mappers afortunadamente existen n tipo de implementaciones ya en el mercado. Una de ellas se le conoce como Model Mapper. El Model Mapper es una dependencia que tenemos que incorporar en el proyecto y eso lo vamos a colocar en el archivo POM XML. Entonces lo primero que voy a hacer es ingresar a este archivo POM XML. Vamos a minimizarlo esto de acá y nos vamos a dirigir hacia la última dependencia. Siempre es importante observar que esto va dentro de esta etiqueta, pero después de la última dependencia. Y la dependencia que vamos a incorporar es la siguiente, es esta de acá. Se le llama org.modelmapper. La versión que voy a utilizar es la versión 3 a la fecha que estoy elaborando este video. Posiblemente por ahí tú encuentres una versión superior. Y si te preguntas de dónde se obtiene esta dependencia, bueno, vamos acá, vamos a mostrar de dónde tú puedes obtener esta dependencia. Ingresas acá, Model Mapper, y vas e ingresas al primer resultado. Luego te vas acá a Getting Started y en ese Getting Started vas a encontrar esta dependencia que justamente acabas de ver que he agregado y actualmente aún continúa con la versión 3.0.0. ¿Ok? Una vez que haces eso, cada vez que tú incorporas una dependencia en el archivo POM, no olvides por favor siempre actualizar el documento para que se descargue esa dependencia incorporada. Una vez que tenemos eso, ahora vamos acá a cerrar este archivo POM y nos vamos a dirigir a lo que es el paquete DTO, a este paquete de acá. Y acá lo que voy a hacer es agregar una clase. Voy a seleccionar el paquete, clic derecho, nuevo, y vamos a agregar una clase. Y le voy a poner autor DTO. Clase que por el momento lo voy a dejar ahí, simplemente lo dejo creado. Y a continuación voy a configurar el uso de Model Mapper para mi proyecto. Todo el tema de las configuraciones, recuerda que nosotros tenemos un paquete llamado config que se creó ni bien iniciamos el proyecto y que por el momento ahí hemos dejado una clase justamente con el nombre de Model Mapper. Entonces, esta clase, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Voy a darle clic derecho, voy a la sección de Refactor y voy a renombrarlo simplemente agregando Model Mapper Config. ¿Ya? Model Mapper Config. Y voy a seleccionar este botón. Una vez que hago ese cambio, como el Model Mapper es una dependencia que no forma parte de Spring, o sea, es una dependencia totalmente externa a Spring, para nosotros crear un objeto que nos permita tener la instancia del Model Mapper, esos objetos se configuran o en todo caso se crean dentro de clases que llevan la notación de @configuration o clases de configuración.
Entonces, por ese motivo, ingresamos acá al model mapper config. Esto lo voy a borrar porque se puso de manera momentánea. Y acá voy a definir a esta clase como una clase de configuración, ¿ya? Como lo que es y como cuál va a ser su responsabilidad, una clase de configuración. Y cuando tú quieres presentar a un objeto, o sea, quieres que Spring tome el control de ese objeto de una dependencia externa, esos objetos se definen con @bin. ¿Ya? Esos objetos se definen como un @bin. Entonces, lo que hacemos es definimos un método. Este método lo que va a hacer es retornar el objeto de tipo model mapper y el método va a llevar el nombre de model mapper en minúscula. Vamos a definir acá y a este lo anoto con esta anotación, @bin. Y al final le voy a decir que este método retorne una instancia de tipo model mapper. Entonces, de esa manera, Spring, o sea, el contexto de Spring, tomará control de este objeto y podrá realizar la inyección de dependencias en las clases que así lo requieran, ¿ya? Una vez que ya tenemos esto, que simplemente es una configuración bien puntual, ¿ok? Recuerda que esto lo estamos haciendo en el paquete config. Ahí había anteriormente una clase llamada model mapper. Lo que hice simplemente es renombré el archivo y luego estoy colocando este código. Estoy colocando la anotación @configuración, es una clase de configuración en la cual estoy generando una instancia de la clase model mapper. Y esto lo estoy definiendo como un bin para que el contexto de Spring tome el control de este objeto y nos permita realizar la inyección de dependencias. Una vez que ya tenemos eso, ahora sí voy a regresar a la clase DTO que había puesto por acá. Y en este caso voy a mostrarte cuál es la estructura que tiene la entidad. En este caso sería la entidad autor. Por acá tenemos la entidad. Ahí está la entidad. Y a este otro costado tenemos la clase DTO. Entonces, recordando lo que habíamos mencionado en la parte teórica, las clases DTO sirven para poder exponer información que es necesaria y también recibir información que es necesaria. En nuestro caso, tenemos por acá la entidad y en este caso, por ejemplo, de la clase autor, por ahí que la información que no debería mostrarse, para ponerlo como ejemplo, puede ser la fecha de creación y fecha de actualización, debido a que estos campos internamente se toman del sistema. O sea, no va a necesitarse de repente ante un registro de un autor, porque al momento de enviar el registro de un autor, nosotros enviamos únicamente el nombre, el segundo nombre y la biografía. Y estos datos no se envían, ni la fecha de creación ni la fecha de actualización, porque como vuelvo a repetir, son datos que se toman directamente del sistema. Entonces, a raíz de eso, lo que hago es, digo, este DTO estará conformado por el identificador, tendrá primer nombre, el primer nombre y tendrá el segundo nombre, que es este de acá. Y también, pues, la biografía, ¿no? Entonces, una vez que he puesto esta clase, a diferencia de la entidad, recuerda que las clases entity son clases persistentes. Son clases que a partir de eso se creará una tabla en tu base de datos y son clases, entidades que son utilizados por los repository, ¿no? Por tus interfaces repository. De ahí viene el hecho de que las entidades son persistentes, o sea, forman parte de tu modelo de dominio. Y por eso es que llevan estas anotaciones, @entity, @table. En el caso de la clase de TO, mínimo, esto tiene que llevar un @data si es que estás utilizando Lombok de tu proyecto,
para que te genere los métodos set y get. ¿Ok? De momento podría ser que tú mires estas dos clases y digas: "Ay, pero son iguales". Claro, no te preocupes porque como estas dos clases, o puntualmente la clase autor, tiene poquísima información, es normal o digamos natural que los DTOs o los primeros DTOs que tú crees tengan la misma estructura. Pero ya cuando tengamos entidades complejas en términos de estructura, ahí vamos a ver que los DTOs van a ser totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya tengo eso. Siguiente, habíamos hablado sobre las validaciones. El tema de las validaciones, ¿en qué parte va? ¿En qué parte de mi proyecto va? Justamente va en la parte de los DTOs. ¿Por qué? Porque los DTOs van a ser la representación de aquellos objetos que van a ser, que se van a transportar de una capa a otra, como su nombre mismo lo dice, objetos de transferencia de datos. Entonces, cuando va a llegar la información, esa información que viene en formato JSON va a ser el fiel reflejo de la estructura de un DTO. Entonces, cuando yo quiero validar un dato que viene como entrada de datos, yo tengo que asegurar que toda esta información esté consistente. O sea, tendría que validar que el nombre tenga una longitud y que no permita nulos. Asimismo, también el segundo nombre y también la biografía. Si algo de esto de acá fallase, entonces el API debería decirme: hey, yo no puedo continuar registrando este dato o esta información porque quizás alguno de los atributos no cumple con la validación que se ha indicado. Entonces, ¿dónde se coloca esa validación? Justamente acá, en los DTOs. Y para eso habíamos comentado en la teoría de que se utiliza una API de validación de Jakarta. Para eso, en el archivo pon XML, al momento que se creó el proyecto, si este curso lo estás siguiendo desde el inicio, tendrás esta anotación por acá. Vamos a buscarlo. Esta anotación de acá. Pero si es que no lo tienes, tranquilo, no te preocupes. Puedes ir acá a la parte de Edit Started y simplemente lo que haces es lo buscas y lo agregas. Porque podría ser que se te haya escapado. Simple, lo buscas, le das un check y eso se va a agregar acá. Le das OK y no te olvides de actualizar el archivo, ¿no? Pero esta es una dependencia que se agregó al momento de crear el proyecto. Y esta es la que nos va a permitir justamente utilizar las anotaciones que vistes en la tabla del video anterior. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos por acá y hacemos esto. Por ejemplo, quiero validar que el nombre no soporte, por ejemplo, datos en blanco, entendiéndose que este es un tipo string. Entonces, en el caso se trata de enviar un JSON con en blanco este campo, o sea, sin contenido, debería salirte este mensaje: el nombre es obligatorio. Además de eso, tú puedes colocar n anotaciones que validen un mismo atributo. Por ejemplo, la primera validación sería que esto sea obligatorio. Por ahí que si envías algo en blanco te va a salir este mensaje. O también podrías validar el tamaño de esta manera. Es decir, como máximo que soporte 50. Y en caso no se cumpla esa validación, me va a salir este mensaje que el nombre debe tener 50 caracteres, por ejemplo, o menos. 50 caracteres o menos. Ahí está. Y lo mismo podríamos aplicar para el segundo. Vamos acá. En este caso sería el apellido. Y acá sería el apellido. Y lo mismo para la biografía. Vamos a copiar esto acá. Y vamos a tener esto acá. ¿Okay?
el apellido, en este caso sería la biografía, y acá sería la biografía debe tener 500 caracteres o menos. Y acá le pones 500. Y hasta ahí ya tenemos aplicado lo que es el uso de un patrón. Estamos creando un DTO con la información necesaria tanto para recibir y responder. Y también estamos aplicando algunas de las anotaciones que nos van a permitir validar los datos para cada uno de estos atributos. El siguiente paso que debes recordar es que tenemos que incorporar un mapper. Como ya incorporamos la anotación, con eso no es suficiente. Simplemente lo que hemos hecho, hemos incorporado una anotación. ¿Ok? El siguiente pasito será que acá en la estructura del proyecto, esto vamos a verlo por acá, vamos a minimizarlo. Acá habíamos dejado un paquete mapper. Y en este paquete mapper lo que tenemos que hacer es agregar una clase, clic derecho, automapper. En un inicio vas a poder observar que por cada entidad vas a tener un mapper. Evidentemente siempre y cuando esa entidad corresponda a un DTO. Pero si no, no es necesario. En este caso, como para la entidad he creado su correspondiente DTO, entonces sí es importante tener su correspondiente automapper. En esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que los mappers tienen como objetivo convertir la estructura de una entidad a un DTO y de un DTO hacia una entidad. Y eso, ¿cómo lo realizará? Utilizando el objeto model mapper que se configuró al inicio. Y para eso, estas clases tienen que ser de tipo @component. ¿Por qué @component? Porque dentro de la estructura del proyecto que estamos creando con Spring, esta clase no tiene la responsabilidad de repository. ¿Por qué? Porque en esta clase no es que vamos a escribir queries. Tampoco tiene la responsabilidad de servicio, porque en esta clase no vas a implementar lógica de negocio. Y tampoco tiene la responsabilidad de ser un REST controller, porque en esta clase no vas a mapear peticiones y respuestas de tipo POST, GET, POP o DELETE. Entonces, como no cumple ninguna de esas tres responsabilidades y mucho menos es una clase de configuración, lo único que te queda es anotarlo como @component. Y por ahí de repente digas, ¿y qué pasa si es que no lo hago? Si es que no lo haces, Spring no va a poder gestionar o crear instancias de esta clase para poder realizar la inyección de dependencias. Entonces, por eso es muy importante anotarlo como un @component, porque el @component es una anotación que forma parte de Spring Framework y sirve para indicarle a Spring que esta es una clase de la cual él tiene que gestionar sus objetos. Pero como no es ni servicio, ni repository, ni REST controller, ni configuración, entonces le colocas @component. Dicho eso, a esta clase le inyectaré esta dependencia de acá. Final model mapper. El objeto model mapper que tenemos por acá. Mapper. No te vayas a confundir con el nombre de la clase. ¿Ya? No te vayas a confundir con el nombre de la clase. Este es el objeto que fue definido en esa clase de configuración. Y luego vamos a definir el constructor de esta clase mediante el cual inyectaremos una dependencia de model mapper y posteriormente esa dependencia se asignará al model mapper objeto que está acá. Una vez que ya tenemos definido eso, el siguiente pasito es tener los métodos que nos permitan hacer lo siguiente. Método
que nos permita obtener un DTO, y nos permita recibir una entidad autor. Este método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir una entity y como respuesta retornará un objeto DTO. Afortunadamente, el model mapper como objeto tiene un método llamado map que justamente hace esa conversión. Este método lo que hace es recibir primero el objeto fuente, que en este caso sería autor, y luego tienes que indicarle el objeto destino. En este caso, el objeto destino sería que va a ser conviértelo a un objeto de tipo autor.class. Objeto origen, objeto fuente, y este es el tipo de objeto al cual quieres transformarlo o convertirlo. De la misma manera, tendríamos que hacer un siguiente método para hacer el proceso de recibir un DTO y transformarlo a un formato entity. En este caso, este método retornará un autor, tu entity, y ahora recibirá un autor DTO, que lo tendremos por acá. Y acá retornaremos model mapper, map, y ahora nuestro objeto fuente será autor DTO y nuestro objeto destino será autor.class. Ok, entonces haciendo un repaso en este video para no extender, lo que hemos hecho es lo siguiente. Primero, ingresamos al archivo POM y hemos incorporado lo que es la dependencia del model mapper. También tienes que asegurar de que esté la dependencia de la validación. En el caso de la validación, si por algún motivo no lo tuvieses, recuerda que puedes ir a Edit Started e incorporarlo escribiendo acá validación y lo incorporas dentro de tu proyecto, y en ambos casos recuerda no olvidarte actualizar los cambios que estás haciendo en este archivo. Como siguiente paso, lo que hicimos es en la carpeta o en el paquete de config, hemos creado una clase que va a tener la responsabilidad de ser clase de configuración y hemos seteado el objeto model mapper y hemos colocado la anotación @bin para que Spring pueda tomar control de este objeto y poder realizar las inyecciones de dependencias donde sea necesario utilizar el model mapper. Siguiente, lo que hemos hecho es, hemos creado la clase autor DTO y en esta clase hemos incorporado las validaciones utilizando las anotaciones de el API de validación de Jakarta, que por el momento estamos utilizando algunas de ellas. Y como último pasito, lo que hemos hecho es ir al paquete mapper y hemos creado la clase automapper. Recuerda que por cada entidad, o sea, si a partir de esa entidad o entidades tú tienes clases DTO, va a ser muy importante tener su correspondiente clase mapper para hacer esas transformaciones de entity a DTO y de DTO a entity. ¿Ok? Así que hasta acá dejamos este video con este avance que estamos teniendo y ya nos encontramos en el siguiente video para continuar transformando el API con estas nuevas funcionalidades que estamos aplicando y así potenciar más este proyecto. Gracias.